¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Langshaw Austin. 9. Conferencia 9. Cuando sugerimos embarcarnos en la tarea de hacer una lista de verbos realizativos explícitos, hallamos ciertas dificultades para determinar si una expresión es o no realizativa, o en todo caso, si es puramente realizativa. Pareció conveniente, por ello, volver a cuestiones fundamentales y considerar en cuántos sentidos puede afirmarse que decir algo es hacer algo, o que al decir algo hacemos algo, o aún porque decimos algo, hacemos algo. En primer lugar, distinguimos un grupo de cosas que hacemos al decir algo. Las agrupamos expresando que realizamos un acto locucionario, acto que en forma aproximada equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es aproximadamente equivalente al significado en el sentido tradicional. En segundo lugar, dijimos que también realizamos actos ilocucionarios tales como informar, ordenar, advertir, comprometernos, etc. Esto es, actos que tienen una cierta fuerza convencional. En tercer lugar, también realizamos actos perlocucionarios, los que producimos o logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir, disuadir e incluso, digamos, sorprender o confundir. Aquí tenemos tres sentidos o dimensiones diferentes, si no más, de la expresión el uso de una oración o el uso del lenguaje. Y, por cierto, también hay otras. Estas tres clases de acciones están sujetas, por supuesto, que simplemente en cuanto tales, a las usuales dificultades y reservas que consisten en distinguir entre el intento y el acto consumado, entre el acto intencional y el acto no intencional, y cosas semejantes. Dijimos entonces que tendríamos que considerar estas tres clases de actos con mayor detalle. Debemos distinguir el acto ilocucionario del perlocucionario. Por ejemplo, tenemos que distinguir, al decir tal cosa lo estaba previniendo, de porque dije tal cosa lo convencí o lo sorprendí o lo contuve. La necesidad de distinguir consecuencias. Lo que parece crear más dificultades es la distinción entre ilocuciones y perlocuciones. De ella nos ocuparemos ahora y solo tocaremos al pasar la distinción entre ilocuciones y locuciones. Es cierto que el sentido perlocucionario de hacer una acción de algún modo tiene que ser excluido como irrelevante para preservar el sentido de que una expresión es un realizativo si al emitirla hacemos una acción. Tenemos que excluir aquel sentido por lo menos para que el realizativo sea distintivo del constatativo. Porque resulta claro que todos los actos perlocucionarios, o casi todos, son susceptibles de presentarse, en circunstancias suficientemente especiales, al emitir cualquier expresión, con o sin el propósito de producir los efectos que hemos llamado perlocucionarios. Puede presentarse, en particular, al emitir una expresión constatativa pura, si es que existe tal cosa. Es posible, por ejemplo, que alguien me disuada, C mayúscula, B minúscula, de hacer algo, simplemente porque me da una información, quizás sin malicia, pero en la ocasión oportuna, acerca de las consecuencias del acto que tengo proyectado. Y esto se aplica incluso a C mayúscula, A minúscula, porque alguien puede convencerme, C mayúscula, A minúscula, de que una mujer es adúltera, preguntándole si no era su pañuelo el que estaba en el dormitorio de X, o afirmando que era su pañuelo. Tenemos, pues, que trazar una línea entre la acción que hacemos, en este caso una ilocución, y sus consecuencias. En general, si la acción no consiste en decir algo, sino que es una acción física no convencional, esta es una cuestión complicada. Tal como hemos visto, podemos, o quizá preferimos pensar que podemos, por etapas sucesivas, considerar como si fueran realmente meras consecuencias de nuestro acto mismo. Tramos cada vez mayores
de lo que inicial y ordinariamente queda o podría quedar comprendido por la denominación de aquel. Y podemos proceder así, por muy próximas que estén tales consecuencias a nuestra acción efectiva, en el sentido físico mínimo supuesto, y por natural que, por ello, resulta anticiparlas. Nuestro acto físico mínimo resultará ser entonces un movimiento o movimientos de partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, mover el dedo, que produjo el movimiento del gatillo, que produjo la muerte del burro. Mucho se puede decir, por supuesto, acerca de este tema, pero no es necesario que nos ocupemos aquí de ello, por lo menos en el caso de los actos que consisten en decir algo. Inciso 1. El vocabulario nos presta un auxilio que generalmente no recibimos de él en el caso de las acciones físicas, porque cuando se trata de estas es natural que casi nunca designemos a la acción con palabras que aludan a lo que aquí llamamos el acto físico mínimo. Lo hacemos con palabras que abarcan un campo más o menos extenso, pero indefinido, de lo que podríamos denominar sus consecuencias naturales, o, mirándolo desde otro ángulo, con términos que abarcan la intención que presidió el acto. No solamente no usamos la noción de acto físico mínimo, que en todo caso es dudosa, sino que, al parecer, no tenemos designaciones de ninguna clase que distingan entre actos físicos y consecuencias. Cuando se trata de los actos que consisten en decir algo, en cambio, el vocabulario de los nombres para los actos B mayúscula parece expresamente diseñado en la gran mayoría de los casos para marcar una ruptura, en cierto punto regular, entre el acto, nuestro decir algo, y sus consecuencias, que por lo común no son decir algo. Inciso 2. Además, parece que recibiéramos alguna ayuda de la naturaleza especial de los actos que consisten en decir algo, como cosa opuesta a las acciones físicas ordinarias. En el caso de estas últimas, ocurre que aún la acción física mínima, que estamos tratando de separar de sus consecuencias, por ser un movimiento corporal, está in pari materia, con muchas, al menos, de sus consecuencias inmediatas y naturales. Cualesquiera que, por el contrario, sean las consecuencias inmediatas y naturales de un acto que consiste en decir algo, ellas no son normalmente otros actos de decir algo, ya sea en forma más particular por quien emitió la expresión o incluso por otro. De modo que tenemos aquí una especie de ruptura natural de la cadena, lo que no ocurre en el caso de las acciones físicas, fenómeno que se vincula con la clase especial de nombres de las ilocuciones. Pero a esta altura, cabe preguntar si las consecuencias que introducimos con la terminología de las perlocuciones no son en realidad consecuencias de los actos A mayúscula, esto es, de las locuciones. Cabe preguntar si, en nuestro intento de separar todas las consecuencias, no debemos continuar nuestro regreso y dejar atrás la ilocución hasta llegar a la locución, y en realidad hasta llegar al acto A mayúscula, A minúscula, esto es, a la emisión de ruidos, que consiste en un movimiento físico. Hemos admitido, por cierto, que para realizar un acto ilocucionario es menester realizar un acto locucionario. Por ejemplo, que agradecer es necesariamente decir ciertas palabras, y decir ciertas palabras es necesariamente, por lo menos en parte, hacer ciertos movimientos de difícil descripción con los órganos vocales. De tal modo, el divorcio entre las acciones físicas y los actos de decir algo no es del todo completo. Existe entre unas y otros alguna vinculación. Pero I minúscula. Si bien todo esto puede ser importante en algunas conexiones sin contextos, no parece impedir que tracemos una línea para nuestros fines presentes donde necesitamos hacer tal distinción. Esto es, donde el acto ilocucionario se completa y comienzan todas sus consecuencias. Y además, doble I minúscula. Lo que es mucho más importante, tenemos que evitar la idea que más arriba hemos sugerido, pero no expresado,
de que el acto ilocucionario es una consecuencia del acto locucionario, y también la idea de que lo que introduce la terminología de las ilocuciones es una referencia adicional a algunas de las consecuencias de las locuciones. Esto es, que decir X me instó a, es decir, que X dijo ciertas palabras y además que al decirlas tuvo ciertas consecuencias. Por ejemplo, un efecto sobre mí, o quizás que ese decirlas llevaba el propósito de que las palabras tuvieran esas consecuencias. Aunque tuviéramos que insistir, por alguna razón y en algún sentido, en desandar nuestro camino, desde la ilocución hasta el acto fonético, A mayúscula a minúscula, no deberíamos regresar hasta la acción física mínima, por la vía de la cadena de sus consecuencias, de la manera en que supuestamente lo hacemos, partiendo de la muerte del burro hasta llegar al movimiento del dedo en el gatillo. La emisión de sonidos puede ser una consecuencia física del movimiento de los órganos vocales, de la expulsión de aire, etc. Pero la emisión de una palabra no es una consecuencia física o de otro tipo de la emisión de un ruido. Tampoco la emisión de palabras con un cierto significado es una consecuencia física o de otro tipo de la emisión de palabras. En lo que a esto concierne, ni siquiera los actos fácticos A mayúscula B minúscula y réticos A mayúscula C minúscula son consecuencias, mucho menos consecuencias físicas de los actos fonéticos A mayúscula A minúscula. Lo que introducimos mediante el uso de la terminología de la ilocución no es una referencia a las consecuencias de la locución, por lo menos en ningún sentido ordinario de consecuencias, sino una referencia a las convenciones de la fuerza ilocutoria en cuanto gravitan sobre las circunstancias especiales de la ocasión en que la expresión es emitida. Pronto nos ocuparemos de los sentidos en que la realización consumada o satisfactoria de un acto ilocucionario produce realmente consecuencias o efectos en ciertos sentidos. Hasta aquí he sostenido, pues, que alimentamos esperanzas de aislar el acto ilocucionario del perlocucionario, en cuanto este último produce consecuencias, y en cuanto el primero no es en sí una consecuencia del acto locucionario. Ahora, sin embargo, debo señalar que el acto ilocucionario, como cosa distinta del perlocucionario, está conectado con la producción de efectos en ciertos sentidos. Inciso 1. A menos que se obtenga cierto efecto, el acto ilocucionario no se habrá realizado en forma feliz o satisfactoria. Hay que distinguir entre esto y la afirmación de que el acto ilocucionario consiste en lograr cierto efecto. No se puede decir que he advertido a mi auditorio, salvo que éste oiga lo que digo y lo tome con cierto sentido. Tiene que lograrse un efecto sobre el auditorio para que el acto ilocucionario se lleve a cabo. ¿Cómo podemos expresar esto? ¿Y cómo podemos limitarlo? En general, el efecto equivale a provocar la comprensión del significado y de la fuerza de la locución. Así, realizar un acto ilocucionario supone asegurar la aprehensión del mismo. Inciso 2. El acto ilocucionario tiene efecto de ciertas maneras, como cosa distinta de producir consecuencias en el sentido de provocar estados de cosas en el modo normal, esto es, cambios en el curso natural de los sucesos. Así, bautizo a este barco Queen Elizabeth. Tiene el efecto de bautizar o dar un nombre al buque. Después de ello, ciertos actos subsiguientes, tal como referirse a él llamándolo el generalísimo Stalin, están fuera de lugar. Inciso 3. Hemos dicho que muchos actos ilocucionarios reclaman, por virtud de una convención, una respuesta o secuela, que puede tener una o dos direcciones. De ese modo podemos distinguir, por un lado, sostener, ordenar, prometer, sugerir y pedir, y, por otro, ofrecer, preguntar a otro si desea algo y preguntar sí o no. Si tiene lugar la respuesta o la secuela, ello requiere un segundo acto de parte del que protagonizó el primero o de una tercera persona. Y es un lugar común del lenguaje en que se expresan consecuencias
que esto no puede quedar incluido en el tramo inicial de la acción. Sin embargo, en general, siempre podemos decir, lo hice hacer X. Esto presenta el acto como atribuido a mí, y si es el caso que para realizarlo se emplean o pueden emplearse palabras, es un acto perlocucionario. Así, tenemos que distinguir entre le ordené y me obedeció, y lo hice obedecerme. La implicación general de la última expresión es que se utilizaron otros medios adicionales para producir esta consecuencia como atribuible a mí. Medios tales como recursos persuasivos e incluso, a menudo, el uso de una influencia personal equivalente a la fuerza. Hasta suele darse un acto ilocucionario distinto del mero ordenar, como cuando digo, al afirmar X, hice que él lo hiciera. De tal modo que aquí hay tres maneras en las que los actos ilocucionarios están unidos a efectos. Las tres son distintas del producir efectos que es característico del acto perlocucionario. Tenemos que distinguir las acciones que poseen un objeto perlocucionario, convencer, persuadir, de aquellas que solo producen una secuela perlocucionaria. Así, podemos decir, traté de prevenirlo, pero solo conseguí alarmarlo. Lo que constituye el objeto perlocucionario de una ilocución puede ser la secuela de otra. Por ejemplo, el objeto perlocucionario de advertir, esto es, poner a alguien en estado de alerta, puede ser la secuela de un acto perlocucionario que alarma a alguien. A su vez, que alguien se sienta disuadido puede ser la secuela de una ilocución, en lugar de ser el objeto de decir no hagas eso. Algunos actos perlocucionarios siempre tienen secuelas más que objetos, a saber, aquellos actos que carecen de fórmula ilocucionaria. Así, puedo sorprender, o turbar o humillar a otro mediante una locución, aunque no existen las fórmulas ilocucionarias. Te sorprendo diciendo, te turbo diciendo, te humillo diciendo. Es característico de los actos perlocucionarios que la respuesta o la secuela que se obtienen pueden ser logradas adicionalmente o en forma completa por medios no locucionarios. Así, se puede intimidar a alguien agitando un palo o apuntándole con un arma de fuego. Incluso en los casos de convencer, persuadir, hacerse obedecer y hacerse creer, la respuesta puede ser obtenida de manera no verbal. Sin embargo, esto solo no basta para distinguir los actos ilocucionarios, dado que podemos, por ejemplo, advertir u ordenar o designar o dar o protestar o pedir disculpas por medios no verbales, y aquellos son actos ilocucionarios. Así, podemos hacer ciertas gesticulaciones o arrojar un tomate como modo de protestar. Más importante es el problema de saber si los actos perlocucionarios siempre pueden obtener su respuesta o secuela por medios no convencionales. Sin duda que podemos lograr algunas secuelas de actos perlocucionarios por medios enteramente no convencionales. Esto es, mediante actos que no son en modo alguno convencionales, o no lo son a esos fines. Así, puedo persuadir a otro moviendo suavemente un garrote o mencionando con dulzura que sus ancianos padres están todavía en el Tercer Reich. Hablando en forma estricta, no puede haber un acto ilocucionario a menos que los medios empleados sean convencionales, y por ello los medios para alcanzar los fines de un acto de ese tipo en forma no verbal tienen que ser convencionales. Pero es difícil decir dónde comienza y dónde termina la convención. Así, puedo prevenir a alguien agitando un palo o puedo obsequiarle algo simplemente entregándoselo. Pero si lo prevengo agitando un palo, entonces el agitar el palo es una prevención. El otro tendría que saber muy bien qué es lo que intenté hacer, porque el acto podría parecer un inequívoco gesto de amenaza. Surgen dificultades similares acerca del acto de dar consentimiento tácito a algún acuerdo, o de prometer tácitamente, o de votar levantando la mano. Pero queda en pie el hecho de que muchos actos ilocucionarios no pueden ser realizados salvo diciendo algo. Esto vale para los actos de enunciar, informar como cosa distinta de mostrar, sostener, formular una apreciación
una estimación y juzgar en sentido jurídico. Vale para la mayor parte de los judicativos y expositivos, como cosa distinta de los ejercitativos y compromisorios.